Ronan era un heredero rico peculiar. Podría haber llevado una vida tranquila. Sin embargo, trabajó más duro que nadie. No fue hasta que recibió una beca del gobierno para estudiar en el extranjero y asistió a un evento de Alawar que finalmente comprendí que todo lo que había hecho era para escapar de mí. Dejé a Ichan durante 6 años. Cuando regresé, lo volví a ver. Lo saludé como si nada se interpusiera entre nosotros. Caminé a su lado y tomé la mano de su socio. Cariño. Te tejí otro suéter. Pruébatelo cuando lleguemos a casa a ver si te queda bien. Ronan no solo era guapo sino también brillante. Y eso lo hizo inmensamente popular en la escuela. Sobre todo después de conseguir sin esfuerzo la codiciada beca del gobierno. Su popularidad se duplicó de la noche a la mañana. Las chicas hacían fila una tras otra para pedirle su WeChat. Sin parar. Sin pausa. Me senté en la última fila del auditorio. Observaba la deslumbrante figura en el escenario. Y sentí una genuina felicidad por él. ¿Aún puedes sonreír? La hermana de Ronan. Faye, tras haber cumplido mi obsesión, me fulminó con la mirada. Su voz, llena de exasperación, me llenó de ira. ¿No temes que alguien se lleve a mi hermano? Con eso. Intentó arrastrarme. Vamos. Ve y diles a esas chicas que eres la prometida legítima de Ronan. Así que dejaron de soñar. Miré a Ronan, que estaba hablando con un profesor, y negué con la cabeza suavemente. No lo molestaré. Debe tener innumerables trámites que atender. Ya viene el invierno. Aún me queda medio suéter sin terminar para él. Necesito volver rápido y terminarlo para que pueda usarlo antes de irse al extranjero. Faye suspiró. Al darse cuenta de que no podía ganarme. Y asintió a regañadientes. Pero como aún tenía clase más tarde, me pidió que volviera a casa solo. Para comprar ahora. Vivía en casa de Ronan desde hacía 7 años. Cuando tenía 14 años. La empresa de mi padre quebró. Dejó deudas de decenas de millones. Incapaz de aceptar el golpe. Se lanzó a la muerte. 2 años después. Mi madre. Agotado por las dificultades, lo seguí una mañana tranquila. En aquel momento. Dudaba si seguirlos. Cuando los padres de Ronan vinieron a mí, su padre me lo dijo cuando su propia empresa se enfrentó a una crisis de capital. Solo mi padre se ofreció a ayudar. Me acogieron en su casa. Al principio. Querían adoptarme. Pero como ya tenía 14 años, temían que no lo aceptara. Así que convirtieron una vieja broma de la infancia en una promesa vinculante: el compromiso del bebé de nuestra familia se cumpliría después de todo. Novios de la infancia. Profundamente unidos. Una vez que ambos nos graduáramos de la universidad, nos casaríamos. Los padres de Ronan eran personas muy amables. Me trataban igual que a sus propios hijos. Pero al fin y al cabo, seguía viviendo bajo su techo. Por mi culpa. Ronan había rechazado a muchas parejas potenciales. Así que hice todo lo posible por él. Como si pudiera arrancar estrellas del cielo solo para ponerlas a sus pies. Por amor a él. Yo también amaba a su familia. Sin mencionar a mi tío y mi tía. Incluso a Faye la trataba con todo mi corazón. Pasaron los años. Y los padres de Ronan cada vez estaban más contentos conmigo. Faye también me adoraba. Me llamaba cuñada tan a menudo que parecía un cántico. La única excepción fue el propio Ronan. Había sido muy cercano a mí cuando éramos jóvenes. Pero una vez que entró en la universidad, se distanció cada vez más. 3 truenos apagados resonaron en el cielo. Dejé mi tejido y me froté los ojos doloridos. El diluvio era inminente. Pero Ronan aún no había llegado a casa. Justo entonces, con un suspiro bajo, Faye llamó. Dijo que no volvería esa noche. Y me pidió que fuera a recoger a Ronan. Por supuesto. Acepté. Anoté la dirección y me fui con el tío Wang. El conductor.
Media hora después, el coche se detuvo suavemente frente a un hotel. Tenía una cita para cenar. Cuando por fin lo encontré. El banquete estaba a punto de terminar. Había bebido bastante. Su mirada estaba perdida. Me miró fijamente un buen rato antes de reconocerme. «¿Otra vez tú?» Su voz tenía un dejo de irritación. Como si me aferrara a él todos los días. Dios sabía la verdad. Fue él quien insistió en mantener las distancias. Así que siempre lo evitaba en la escuela. Fuera de las comidas y la hora de dormir en casa, pasaba menos tiempo con él que con Faye, quien siempre estaba jugando como una niña salvaje. Reprimiendo las quejas que bullían en mi pecho, lo observé y le dije en voz baja: «Es tarde. Vámonos a casa». Porque Ronan rara vez bebía. Lo que significaba que su tolerancia no era muy buena. En cuanto subió al coche añadió detalles sobre mareos o se quejó de que le dolía el estómago y que iba a vomitar. Le daba un aire infantil que nunca mostraba de otra manera. Lo mimé sin parar, dándole agua, frotándole las sienes y cuidándolo con muchísima paciencia. Por el retrovisor, el tío Juan rió entre dientes. «El joven amo tiene muchísima suerte de tenerte como su futura esposa». Ante eso me sonrojé un poco. Pero no sé si Ronan estaba medio sobrio o completamente fuera de sí. Aún captó esas palabras. Murmuró: «¿Quién quiere casarse con ella?». La sonrisa se me congeló en los labios. Incluso el tío Wang se quedó en silencio. Avergonzado. Mientras tanto, el culpable se apoyó pesadamente en mí. Totalmente tranquilo. Se movió hasta encontrar un sitio cómodo y enseguida se quedó profundamente dormido. Me sentía sofocado. Abrí un poco la ventanilla del coche. La brisa de finales de otoño me acarició la cara. Afilado y fresco. Mi mente se aclaró. Pero mi corazón se hundió cada vez más. Me susurré a mí mismo una y otra vez: «Está bien. Solo está borracho. Eso es todo». 5 Ronans de altura. Mi 1,80 m no era solo para presumir. Anoche. Me costó muchísimo calmarlo. Y estaba agotada. Pensé que me quedaría dormido al instante. Pero en cambio me quedé despierto hasta el amanecer. Porque el sueño no llegaba. Me levanté a preparar el desayuno. Y le preparé un plato de sopa para la resaca. En esta casa, lo único que realmente podía aportar era comida. Al principio mis tíos no querían que hiciera las tareas del hogar. Pero cuando vieron cuánto lo disfrutaba, me dejaron en paz. Incluso me apuntaron a una clase de cocina. Resultó que sí tenía un don para ello. Después de acostumbrarme a mi cocina, mis tíos rara vez salían a comer. Incluso cuando los banquetes de negocios eran inevitables, siempre volvían a casa después a por un tazón de mi sopa para la resaca. Sin importar lo tarde que fuera. Incluso Ronan, que suele ser muy exigente, admitió que mi comida estaba excelente. Cuando calculé el momento justo, subí la sopa y toqué a la puerta de Ronan. ¿Quién era? Tenía la voz ronca. Con una inexplicable corriente subyacente de emoción que me hizo dar un vuelco el corazón. Mi cara se puso roja. Recuperándome. Respondí suavemente. Soy yo. ¿Te duele la cabeza? Te preparé una sopa para la resaca, levántate y tómate un poco. La habitación se sumió en un silencio extraño y sofocante. Entonces se oyó un fuerte estruendo. Espera un momento, gritó Ronan. Su tono denotaba inquietud. Perplejo. Respondí débilmente y esperé obedientemente fuera de la puerta. La sopa se enfrió antes de que finalmente abriera la puerta, mostrando solo la mitad superior de su cuerpo. Al ver esto mi confusión aumentó. Le di el tazón y le pregunté: ¿qué pasa? Ronan no respondió. Se bebió la sopa de un trago. Entonces dijo: necesito dormir más. Me saltaré el desayuno. Antes de que pudiera reaccionar, me devolvió el cuenco y cerró la puerta con fuerza. Sin hacer ruido. Eloven. Cancelemos el compromiso.
Fue lo primero que me dijo Ronan después de encerrarse toda la mañana. Las agujas de tejer en mis manos se congelaron en el aire. Fue demasiado repentino. ¿Por qué? Nunca lo había descuidado en absoluto. No entendía por qué me trataba así. Ronan suspiró. Su tono denotaba una impotencia que no podía comprender. Eloben. No te caigo bien. Llevas demasiado tiempo viviendo bajo el techo de otra persona. Y te hace sentir inseguro. ¿Vivir bajo el techo de otra persona? Aunque era la verdad. Escucharlo de él fue insoportable. Así que en todos estos 7 años, nunca me había considerado realmente como familia. Luchaba con la urgencia. Dije. ¿Cómo podría no gustarme? Por un instante fugaz. Ronan pareció sobresaltado. Y su voz se apagó. Pero no me gustas. Aunque solo nos llevamos 2 meses. Para mí no eres diferente de Faye. No lo digas. Lo interrumpí. Incapaz de soportar más. Mi boca se amarga de dolor. La verdad era que siempre lo supe. Nunca le agradé. Nunca. Fue solo mi renuencia a aceptarlo lo que me mantuvo aferrado a creerlo. Con el tiempo suficiente. Mi amor pudo ablandar su corazón. Pero la realidad demostró lo contrario. Los sentimientos no se pueden forzar. Si así fuera. Que así fuera. Mejor separarnos en paz. Dejando intactos estos años de cariño. Inconscientemente la cabeza me llenaba. Apreté con más fuerza el suéter a medio terminar y respondí en voz baja. Está bien. Rompamos el compromiso. Cuando Faye me encontró. Estaba absorto en mi tesis en la biblioteca. Tenía los ojos rojos mientras me sacaba a rastras presa del pánico. Cuñada. Sé que mi hermano te hizo daño. Pero ahora mismo solo tú puedes detener a mi padre. Aturdido. Pregunté. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Llorando. Faye me lo explicó. Esta mañana, mi hermano les dijo a nuestros padres que quería romper el compromiso. Mi padre estaba furioso porque lo estaba llevando a la comisaría para romper su relación de padre e hijo. Me quedé atónito. Dejé todo atrás mientras corría con Faye. Incluso antes de entrar, oí el rugido furioso del padre de Ronan. ¿Cómo pude criar a un ingrato tan despiadado? ¿De qué sirve todo ese aprendizaje? Sigues siendo solo una desgracia. Una desgracia. Te lo preguntaré una última vez, ¿estás decidido a romper este compromiso? Sí. Desde el principio. Ir al extranjero fue mi forma de escapar de ella. Se me paralizó la mano al pensar en sus palabras. 1000 pimperques de tristeza me llenaron el corazón. Un fuerte estruendo siguió al sonido de la porcelana al romperse. Y entonces llegó el grito agudo de su madre. Faye. ¿Qué haces? Me quedé sin aliento. Ya no me importa nada más. Entré corriendo. Un vistazo me bastó para ver a Ronan con sangre corriendo por su cabeza. Rápidamente después de una sesión extensa y autocompletada. Solté. Señor Ronan. No es su culpa. Fue Mike quien pidió romper el compromiso. Al final, tras mis reiteradas súplicas. El padre de Ronan aceptó la disolución a regañadientes. También aproveché la oportunidad para anunciar mi plan de dejar a Chai-chan después de graduarme. Asumieron que era porque me habían roto el corazón. Atormentados por la culpa, se opusieron por todos los medios posibles. Incluso con la esperanza de persuadir a Ronan para que cambiara de opinión. Pero ese chico había desaparecido, no contestaba las llamadas ni los mensajes, lo que provocó que su padre se desplomara de rabia. Su madre y Faye hicieron todo lo posible por consolarme. Me instaba a no estar demasiado triste. Pero no estaba triste. De hecho, me pareció casi divertido. Hacía tanto tiempo que no veía a Ronan actuar de forma tan infantil. Quizás romper el compromiso fue la decisión correcta. El día que salí de Ai-chan, todos menos el propio Ronan vinieron al aeropuerto a despedirme.
Fingí ser un Lang. Llorando y riendo. Exigiendo que la llamara todos los días. La madre de Ronan se quejaba sin parar. El padre de Ronan encarnaba a la perfección la paradoja de una madre que deseaba que su hija alcanzara el éxito. Pero no estaba dispuesta a verla volar demasiado lejos. Como siempre. Directo y directo. Me puso en las manos una tarjeta bancaria con 2 millones. Insistiendo en que le pidiera más si alguna vez lo necesitaba. No era dinero que debía haber aceptado. Pero devolverlo ahora solo ahondaría su culpa y su dolor. Así que lo acepté obedientemente. Ya planeaba devolverlo algún día, cuando llegara el momento oportuno, conforme se acercaba la hora de embarcar. Dejé mi equipaje y los abracé uno por uno. Tío, ja, ja, ja. Tía, gracias por tratarme como a tu propia hija todos estos años. Si mis padres pueden ver desde el cielo. Deben estar tan agradecidos como yo. El compromiso no fue más que una broma de la infancia. Nunca es vinculante. Mi partida no tiene nada que ver con eso. Ronan es un buen hijo obediente. Amable. Y generoso. Me gusta tanto como tú. De todo corazón. Espero que le vaya bien. Y más que eso. Espero de verdad que encuentre a alguien digno de él. Para envejecer juntos y ser felices. De hoy en adelante. Montañas y mares nos separarán. Que cada uno encuentre su propia alegría. No fue hasta 2 días antes de mi partida que Ronan finalmente regresó a casa. Había planeado disculparse con su padre. Tener una conversación apropiada. Pero cuando entró. Solo estaba la tía Lake, la ama de llaves. ¿Dónde están todos?, preguntó Ronan confundido. La tía Lake dejó el trapo. Lo miraban con sorpresa. El señor y la señora se fueron de viaje. La señorita dijo que se quedaría con una amiga por un tiempo. Joven amo, ¿no lo sabías? Ronan se pellizcó el puente de la nariz. Un fuerte dolor de cabeza lo apretaba. Así que esta vez sí que estaban enojados. ¿Y ella?, preguntó al fin. La tía Lake parpadeó. ¿Quién? Ronan dejó escapar un suspiro de cansancio. Elovan. O Elovan. La tía Lake por fin lo entendió. Sus expresiones ofenden al arrepentimiento. Con el tiempo, ya lleva medio mes desaparecida. Ronan frunció el ceño. Desconcertado. ¿Se había ido? ¿A dónde iba? La tía Lake negó con la cabeza. No lo sé. La señora solo dijo que Elovan se había ido de Aichan y que ya no viviría aquí. ¿Se había ido de Aichan? Nació y creció aquí, ¿a dónde más podría ir? Un pánico inexplicable se apoderó de Ronan. Subió las escaleras a toda velocidad y abrió de golpe la puerta del dormitorio de Elovan. Estaba vacío. No quedaba ni rastro de ella. Joven amo. No se moleste en buscar. Ya me deshice de todo lo que no quería. Dijo la tía Lake en voz baja. Ronan pasó la mano por la fina capa de polvo del escritorio. Su voz era casi un susurro. Ella realmente se fue. Sin dejar nada atrás. Al escuchar eso. La tía Lake recordó algo de repente y aplaudió. Ah. Elovan me dio un suéter sin terminar para tirarlo. Pero pensé que era una pena. Así que lo conservé. Ronan giró la cabeza. Todos los años Elovan le tejía algo, si no una bufanda, un suéter. Incluso cuando él la ignoró. Le dijo que si insistía en darle algo podría simplemente comprarlo. Ella nunca lo escuchaba. Con incansable persistencia, siempre aparecía para tomarle las medidas cuando llegaba el momento. ¿Y este año? ¿Lo había echado a perder? Así que el compromiso sí se había roto. Era justo lo que él quería, así que ¿por qué le dolía tanto el pecho? Después de dejar a Aichan. Pasé medio año viajando. Busqué montañas y ríos. Dejé que la vista se apoderara de mi mente. Con el tiempo cumplí mi obsesión. En parte para documentar y en parte como experimento comencé a publicar en línea.
Pronto, cuando la ley suspiraba, me convertí en un bloguero de viajes modestamente popular. Pero con el tiempo, el camino me agotó. Con el dinero que gané con mi blog, abrí una pastelería en una ciudad no muy grande. No era demasiado pequeña. La tienda estaba justo al lado de la escuela secundaria más importante de la zona. Y con mis habilidades, el negocio prosperó rápidamente. Cada día salía temprano y regresaba tarde. Estaba tan ocupado que apenas podía tocar el suelo. El agotamiento parecía capaz de enterrarme vivo. Últimamente, con casi todas mis reservas casi agotadas, no me apresuré a reponer. Decidí tomarme un descanso. Incluso alquilé un carrito de 3 ruedas para entregarle el cartón usado que había estado guardando al viejo señor Wang, que vivía en la estación de reciclaje. Un día, mientras me movía de un lado a otro, oí voces ásperas en un callejón cercano. Maldiciones burlonas. Curioso, después de haberme dado cuenta, me asomé. Un puñado de chicos corpulentos. Eran estudiantes de preparatoria. Habían rodeado a un compañero alto y guapo. Deja de hacerte el arrogante. ¿Y qué si sacas buenas notas? Sigues siendo un fracasado sin blanca. El líder escupió al suelo. Entonces se burló. Escucha. Aléjate de Sorin. Si te pillo molestándola de nuevo, no me culpes por lo que pase después. Di que sí y negué con la cabeza. Hoy en día, incluso los jóvenes se enredan en triángulos amorosos. Justo entonces, una figura esbelta surgió de las sombras. Jackson. Estás acosando a nuestro monitor de clase por mi culpa otra vez. Han pasado años, ¿no puedes madurar? Te juro que se lo diré a tus padres. La niña abrió los brazos protegiendo al niño. Sus ojos almendrados brillaban. Oh no, un triángulo amoroso no correspondido. Me divertí. Vi cómo se desarrollaba el pequeño drama. Observando a la pareja con interés, noté algo curioso. El monitor no parecía tener ningún aprecio por Sorin. De hecho, su mirada reflejaba un ligero disgusto. Me aventuré a suponer. Jackson y Sorin eran amigos de la infancia. A Jackson le gustaba Sorin. Pero a Sorin le disgustaba el monitor. Así que Jackson sentía resentimiento hacia el monitor y lo acosaba constantemente. Pero para empezar, al monitor nunca le cayó bien Sorin. ¡Qué desastre innecesario! Chasqueé la lengua. Perdí el interés y volví al trabajo. Pero entonces Jackson estalló. Gritando. ¿Qué tienes de bueno? Solo eres un huérfano cuyos padres murieron. Sorin replicó. Él todavía estudia mucho mejor de lo que tú jamás serás. Jackson resopló. Con desdén. ¿Y qué? ¿Quién va a tus reuniones de padres y maestros? Ese aire apestoso de pobreza con el que naciste. Apuesto a que tu madre se suicidó porque no podía permitirse vivir. El rostro de Sorin se sonrojó. Tú. Me dio un vuelco la cabeza al oír esas palabras. Sin pensarlo. Me abalancé sobre Jackson y le di una patada en el trasero. ¿Quién demonios te crees que eres? ¿Qué le estás riendo a mi hermano pequeño? ¿Qué demonios haces? Rugió Jackson. Le lancé una mirada fulminante. Luego pasé junto a él y me encontré con la chica llamada Sorin. Se inclinó un poco para que pudiera oírme. Mi hermano es estudiante de Harvard. Busca a alguien más a quien molestar. ¿Lo harías? No solo no le gustas. Incluso si le gustas. Nunca permitiría que alguien más feo que yo se casara con alguien de la familia y arruinara nuestros genes. Si quieres acabar con un problema, empieza por la raíz. Palabras crueles. Afiladas como cuchillas, pero matarían el pensamiento de una vez por todas. Sus labios temblaron. Y ella salió corriendo entre lágrimas. Jackson maldijo y trató de perseguirla. ¡Alto ahí! Ladré. Sacudí el teléfono. Si no quieres que mañana ponga a todo volumen un vídeo tuyo acosando a mi hermano en tu escuela y en el trabajo de tus padres. Será mejor que vuelvas y te disculpes.
Se quedaron paralizados. Sus rostros palidecieron. Luego se puso verde. Luego, rojo. Finalmente se dirigió a la ruta correcta. Enfurruñados y reacios, avanzaron arrastrando los pies para murmurar disculpas. Agarré a Jackson de la oreja. Saqué un cortapastas del bolsillo. Y lo pasé mal por su mejilla. ¿Qué pasa? ¿Te dejaste la laringe en casa? Te lo recuerdo. Chico, acabo de salir de prisión. Ya tengo antecedentes. No me importa volver si es por mi hermano. El mocoso, ya casi adulto, nunca había visto algo así. Casi se orinó en el acto. Luego se dobló 90 grados y gritó. Lo siento. Le di una palmadita en la cara con una sonrisa siniestra. Si alguna vez te vuelvo a pillar acosando a mi hermano, te lo aseguro. Nunca. Nunca más. Jackson y su pandilla se llevaron las cabezas frenéticamente antes de salir corriendo como conejos asustados. Se fue en un instante. Gracias. La voz baja del chico denotaba un profundo cansancio. Me volví. Su hermoso rostro estaba pálido. Agotado. Agotado. Solté un suspiro silencioso. No se trataba de entrometerse. Fue porque su dolor se parecía demasiado al mío. Una vez. Palabras de odio como esas solo me habían llevado al límite. Y temí que lo hiciera. También. El chico dudó. Sus delicados rasgos se ensombrecieron con amargura. Tras unos segundos, finalmente habló derrotado. Me han quitado todas las cosas de casa para pagar deudas. No tengo dinero para pagarte. Me quedé paralizado por un momento. Entonces sonreí levemente. Sin negarme ni presionar más. Entonces ayúdame a entregar algo. Dije. El peso de aceptar la bondad sin poder corresponderla. Lo había experimentado hacía mucho tiempo en la familia Fay. El chico me miró agradecido y me dio las gracias una vez más. Esta vez con genuina sinceridad. Lo ignoré con un gesto. Diciéndole que no se preocupara. ¿Cómo te llamas? Talión. En fin. Todavía no he podido descansar. Ayer. Después de que Talión terminara de entregarle las cajas de cartón al viejo Wang. Pensé que era tarde y decidí llevarlo de vuelta. Lo que no esperaba era que le hubieran confiscado la casa. Y los dormitorios de la escuela no tenían espacio disponible por ahora. Así que el chico llevaba una semana durmiendo bajo un puente. Mi conciencia no me permitía dejarlo allí. Pero ya tenía 17 o 18 años, así que no era un niño al que pudiera llevarme a casa sin más. Así que le preparé una cama en el almacén de la tienda. Al principio se negó una y otra vez. Le dije que la tienda estaba demasiado llena y que necesitaba ayuda de todas formas. Su cama solo sería su sueldo. Además, la escuela estaba a punto de empezar las vacaciones de verano. Aunque hubiera habitaciones libres, no le permitirían quedarse. Y así fue. Tras mi insistencia, Talión finalmente accedió. Lo observaba fregar el taller hasta que no quedó ni una mota de polvo. Yo tampoco podía descansar. Simplemente me apretaba la espalda dolorida y seguía trabajando. Afortunadamente, tras haber cumplido con lo que le dije, Talión era diligente y aprendió rápido. Enséñale una vez. Y él pudo comprender casi todo. Me quitó un gran peso de encima. Los días se me escaparon. Ocupado y cotidiano. Luces y escudriñando entre mis dedos. Contando con los dedos. Talión y yo ya llevábamos más de 2 meses juntos. Nos habíamos familiarizado. Aunque él nunca habló de su familia. A veces. Era tan considerado que me dolía el corazón. Podía hacer cualquier cosa en la tienda. Se negó a que lo tocara. La tenue luz proyectaba sombras sobre su cabeza, delineando sus rasgos afilados. Una figura alta. Pesa más de 90 kilos, pero pesa menos de 70. Demasiado delgada. Miré la estrecha cama de madera en el trastero, de apenas 175 de largo, y suspiré.
Empaca tus cosas luego. Su barrido se detuvo. Apretó los labios. Silencio durante varios segundos antes de murmurar algo vacilante. Sonreí con impotencia. Me acerqué. Y le quitó la escoba de la mano. ¿En qué piensas? Planeo abastecerme de materiales nuevos. El trastero no cabe. Vendrás a vivir conmigo. Talión me miró con la mirada perdida. Después de un largo momento. Sus orejas se pusieron rojas mientras murmuraba, no voy a aprovecharme. De ahora en adelante. No tendrás que mover un dedo en casa. Su rápida aceptación me sorprendió. Pero quizás fue lo mejor, me evitó otra ronda de persuasión. Le pellizqué la mejilla con una sonrisa burlona. De acuerdo. Eres un hermanito tan guapo que tu hermana te consentirá tanto como quieras. Cualquier pensamiento que cruzara por su mente. Su rostro y cuello se encendieron de color carmesí. De Daunt. No digas tonterías. Tartamudeó. No pude evitar reírme a carcajadas ante su inocente nerviosismo. Al principio parecía mortificado. Pero en cuestión de segundos. Se reía conmigo. Apoyado en el mostrador, agarrándome el estómago. Observé su radiante sonrisa. Y de repente un pensamiento surgió en mi corazón. Tener un hermanito no parecía tan malo después de todo. Desde que Talión se mudó a mi casa, había empezado a vivir como un holgazán. No hay tareas que hacer. No hay comida que cocinar. No hay ropa que lavar. Incluso me apretaba la pasta de dientes antes de ir al colegio todas las mañanas. Talión. Me vas a malcriar. Me quejé. Acurrucada en el sofá, comía cucharadas de sandía que él me había cortado con cuidado. Solo crió a un mocoso con desdén. Esto no es nada. Cuando empiece a trabajar, te entregaré todas mis ganancias. Si quieres conservar la panadería, quédatela. Si estás cansado de ella. Entonces toma el dinero y viaja. Le di un golpe seco en la frente. ¡Qué tontería! Ese dinero debería ser para tu novia. No malgastado en mí. Tienes tu propia vida, no puedes pasar toda tu existencia conmigo. Una vez que empieces a trabajar, si recuerdas llamarme de vez en cuando, estaré más que contento. Cuando terminé, esperé con la boca abierta el siguiente bocado de sandía. Pero nunca llegó. Al volverme encontré el hermoso rostro de Talión tenso. Sedoso por alguna razón. Tú. Antes de que pudiera preguntar, me puso el tazón de sandía en las manos y dijo con frialdad. Cómelo tú. Voy a hacer la tarea. Me rasqué la cabeza, confundida, mientras veía cómo se alejaba. ¿Qué demonios era eso? ¿Era? ¿Pubertad? Talión estaba furioso. Aunque por fuera no parecía diferente. El instinto me decía que seguía enfurruñado. Talión. ¿Quieres fruta? Pregunté con cautela. De pie ante la puerta de su habitación, dejó el bolígrafo y miró el plato de fruta que tenía en las manos. Y dijo con un leve reproche, ¿no te dije que me dejaras esto a mí? Negué con la cabeza. Estás en un momento crítico ahora mismo, necesitas concentrarte de lleno en estudiar. Coloqué el plato a su lado. Continué. Te levantas tan temprano todos los días para ayudarme a preparar la tienda. Y nunca me escuchas cuando te digo que no lo hagas. Así que he decidido cerrar la tienda por un tiempo. Volveremos a abrir después de tus exámenes. Y yo también quiero. Siempre eres así. Su repentina interrupción me sobresaltó. ¿Qué? Levantó la mirada. Grité desolado. Eres bueno conmigo. Pero no me dejas devolverte nada. ¿Quién soy yo para ti? ¿Se supone que estas cosas son naturales? Sus palabras despertaron en mí una punzada de ira. Pero se desvaneció casi al instante. Porque recordé mi tiempo con la familia Fay. ¿Acaso no se enojaban también mis tíos a veces? Fueron tan buenos conmigo. Aún así, siempre insistí en corresponderles. Como si nunca los hubiera considerado familia. Quizás detrás de su ira,
Solo había tristeza. Suspiré suavemente. Me senté a su lado. Y le dije con profunda calma. No, Falion. Te trato bien porque te considero mi hermano menor. Como tú. No me quedan parientes consanguíneos. Pero aún tengo gente que me quiere profundamente. Incluso sin lazos de sangre, son mi familia. En este mundo el destino obra de maneras extrañas. En tu opinión. Quizás solo soy un tonto de corazón blando. Te lo doy todo sin pedir nada a cambio. Pero a mis ojos. Eres realmente extraordinario. Tan extraordinario que tu atractivo es la menor de tus virtudes. Eres inteligente. Capaz. Diligente. Sin quejas. Sin ti, quizá nunca habría encontrado el coraje para desear más de la vida. Mientras hablaba, le di un golpecito en el pliegue del entrecejo. Siempre he huido del dolor de mi pasado, escondiéndome tras una máscara de indiferencia. Pero nunca lo superé. Ahora quiero retomar mis viejos sueños. Para recuperar el yo que una vez perdí. Falion, no fui yo quien te salvó. Fuiste tú quien me salvó. De repente Falion me abrazó. Escondió su rostro en mi hombro. Gracias. Murmuró. Le di una palmadita en la espalda con una sonrisa. Te lo dije. Soy yo quien debería agradecerte. No lo entiendes. Su voz apagada rozó mi piel. Fruncí el ceño confundida. ¿Qué no entiendo? Falion no respondió. Permaneció en silencio un buen rato, pero empecé a pensar que se había quedado dormido. Solo para que finalmente murmurara, lo sabrás. Con el tiempo. Después de ese día, pensé a menudo en preguntarle. Pero siempre me ignoraba. No me importó. Ya habría tiempo de sobra para entenderlo más tarde. Sin embargo, el de Falion resultó no parecerse en nada al mío. El último día antes de los exámenes de admisión a la universidad, desapareció sin dejar rastro. Fue como si los dos últimos juntos no hubieran sido más que un sueño que yo había conjurado. Owen. ¿Por qué sigues aquí? El banquete está a punto de empezar. Un miembro del personal se acercó corriendo. Ansioso. Me sacudí la cabeza y dejé el champán en la mano. Lo siento. Estaba sofocante. Necesitaba aire fresco. Volveré a entrar. El personal asintió. Murmuró en su auricular. Y abrió el camino. Me froté las sienes con cansancio y lo seguí. Había sido una semana sin parar. Apenas un momento de sueño reparador. En retrospectiva, no debería haber aceptado una celebración después de que terminara la exposición. En el escenario. Forcé una sonrisa educada y levanté el micrófono para hablar, pero entonces se armó un alboroto en la puerta. ¿La familia Falion? ¿De verdad es la familia Falion? Sí. ¿Cómo acabaron con este banquete? Y al parecer es el heredero designado personalmente por el abuelo Falion. Fruncí el ceño. Conocía a la familia Falion en Kioto, una familia prominente con influencia tanto en la política como en los negocios. Que yo supiera. Los organizadores de este evento eran una empresa relativamente pequeña. ¿Cómo pudieron haber invitado a los leones de THA? Antes de que pudiera entenderlo, los organizadores hicieron una reverencia apresurada y me guiaron al interior. Entonces soltó. Un par de zapatos negros, lustrados, resonaron contra el suelo de mármol. Levantó la vista. Vi un traje de alta costura, perfectamente entallado para un hombre alto e imponente. Sus rasgos eran exquisitos. Como esculpidos. Sus ojos hundidos tenían una intensidad negra como la tinta. Alternaban indiferencia y penetración. Contemplando ese rostro impecable, apreté los labios. Ahora entendía por qué había venido la familia Falion. 3 años de diferencia. Y Falion ya no era el niño que recordaba. Tras intercambiar unas palabras apresuradas. Usé la excusa de no sentirme bien para irme temprano.
El largo pasillo se descontroló con el golpeteo brusco de mis talones y un conjunto de pasos pesados y medidos detrás de mí. Señor. ¿Me sigue por alguna razón? Me giré. Mi tono era frío y distante. Falión se puso rígido. Luego se acercó. En voz baja: tenemos que hablar. Negué con la cabeza. Sonreía impecablemente como siempre. Y saqué una tarjeta de visita de mi bolso. Lo siento. No hablo en privado con desconocidos. Si es un asunto profesional, puedes contactar con mi estudio. Dicho esto, no esperé su respuesta y me di la vuelta con suavidad para marcharme. Soy solo un desconocido para ti. Su voz tenía una punzada que no pude ignorar. Hice una breve pausa. Luego aceleré el paso. Ridículo. ¿Caería 2 veces en la misma trampa? ¿La respuesta? Claro que sí. Si no, ¿por qué le habría dado mi tarjeta? Sí. Estaba siendo ridícula. A las 6 de la mañana. La llamada de los guardias de seguridad me despertó de golpe. Sospeché que me fallaban los oídos. ¿Dices que esperó fuera del estudio toda la noche? Sí, después de haber cumplido mi obsesión. Lon. Me incorporé en la cama. Me masajeé las sienes. Gracias por avisarme. Voy ahora mismo. En ese absurdo momento de exasperación, no pude evitar reír. Me puse las pantuflas y saludé a Falión, quien estaba allí de pie pacientemente. Ven aquí. Esbozó una media sonrisa y se acercó de inmediato. Si tuviera cola, seguro que la habría meneado alegremente. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, pregunté mientras caminábamos. No mucho, respondió suavemente. Puse los ojos en blanco. Joven amo. ¿Tiene idea de qué hora es? ¿Está tan aburrido el heredero de la familia Falión que puede estarse toda la noche en vela? Negó con la cabeza suavemente. No me importa esperar. Al verlo tan obediente perdí la paciencia por completo. Me puse de puntillas y le pellizqué las mejillas con fuerza, arrastrándolo. Mocoso. ¿Sabes lo que significa esperar ahora? Pasé 3 días y 3 noches buscándote. Incluso llamaste a la policía, ¿lo sabías? No idea. Falión murmuró. Una chispa de travesura en sus ojos. ¿Qué? Grité. Mi voz sonaba aguda por la frustración. Mis ojos se quedaron atónitos inexplicablemente. ¿Sabes lo preocupada que estaba? Falión me miró fijamente. Luego exhaló suavemente y me abrazó con fuerza. Como si fuera un tesoro perdido y finalmente encontrado. Lo siento. Te extrañé mucho. Su voz grave y magnética me hizo vibrar los oídos. Mi mano flotó en el aire antes de posarse suavemente sobre su ancha espalda. Le di unas palmaditas. De verdad. Cuando vi a Falión ayer, la sorpresa superó la ira. Crecí como un niño dependiente. Había aprendido a interpretar a la gente. Después de más de 1 año juntos, creí entender a Falión. Su repentina partida debió tener sus razones. Solo temía que le hubiera pasado algo. Exhalé la tensión del pecho y dije en voz baja, no importa nada más. Con solo saber que estás a salvo es suficiente. Falión se enderezó. Su mirada se agudizó, inflexible. Me amenazó. Si no me iba. Dijo que te había pintado las manos. No quería saber quién era ese tipo, era solo otro embrollo familiar. Yo estaba allí ileso. Y Falión. Ahora, el heredero reconocido. Había demostrado su fuerza. Amplio conocimiento del pasado. Asentí, reconociéndolo. Y llegó el ascensor. Di un paso adelante, pero Falión me agarró la mano de repente. ¿No vas a preguntar nada? Arqueé una ceja. ¿Qué quieres que te pregunte? Falión bajó la mirada. Un rastro de amargura se le dibujaba en las comisuras de los labios. Pensé que tú, como yo,
Me gustaría saber cómo pasó el otro los últimos 3 años. Al escuchar esto finalmente lo comprendí poco a poco. Tardíamente. Abrí los ojos de par en par Chakrit y toda mi cara. Tú. No querrás decir que te gusto. ¿Verdad? Falion. Claramente sorprendido. Respondió. ¿No lo sabías? Pensé que solo fingías no verlo. Como para demostrar sus sentimientos, Falion se embarcó en una persecución seria e implacable. Todos los días, un día pesado. Un ramo de flores llegó a tiempo. Nunca se repetía. Él mismo preparó las 3 comidas y las entregó personalmente. El estudio fue completamente renovado. Cuando llovió, envió un coche a recogerme. Con el cambio de estación, boutiques de lujo a domicilio. Incluso el personal del trabajo se había dejado seducir sutilmente por él. Cada aspecto de mi vida llevaba rastros de su presencia, tan abrumadora que me dieron ganas de huir. Esa es la situación. Me dejé caer contra la barra, bebiendo una copa tras otra. Mis mejores amigas son unas fienas que chillaban de emoción. Dios mío. L.O. Ben. No entiendo por qué estás preocupado. Deja de perder el tiempo, te reservo una habitación ahora mismo. Puse los ojos en blanco. Te pedí que vinieras para ayudarme a pensar. Para no causar problemas. Me dio un codazo en la frente. Exasperada pero divertida. Un hombre tan puro. Rico. Y guapo. Ni siquiera se encuentra uno con un foco. De verdad que no entiendo qué te preocupa. Me revolví el pelo con irritación. Pero solo lo veo como un hermano pequeño. Es demasiado joven. Serafina hizo pucheros. Bien. Entonces preséntamelo. No me importa alguien más joven. Me giré y la observé con atención. Entonces resopló. Tú. Olvídalo. Serafina hinchó el pecho. Inflexible. ¿Qué me pasa? En la escuela. No me faltaban pretendientes. Solo finges tercamente que no te gusta. Si no, ¿por qué no lo rechazas directamente y en vez de eso vienes a pedirme consejo? Vete. Vete, vete. No puedes esperar sentido común de una tonta. La despedí con un gesto. Molesto. No hay ayuda. Y ni siquiera bebe conmigo sinceramente. No puedo confiar en ti para nada. Sus ojos brillaron. Me abrazó y me gritó con valentía. ¿Quién dice que no beberé contigo? Jefe. Trae 2 cajas más de cerveza. Su generosidad hizo que la mayoría de esas cervezas acabaran en mi boca. No podía concentrarme. La veía marcar el número de talión. Cuando finalmente lo comprendí, una mujer astuta lo había engañado. Talión llegó poco después. Al irse Serafina, dijo algo que lo hizo sonrojar. Intenté sentarme derecho. Pero en lugar de eso, empecé a caer al suelo. Unas manos fuertes y firmes me sujetaron. Ya has bebido demasiado. Te llevaré a casa. El alcohol me hizo efecto. Y el último rastro de conciencia se desvaneció en cuanto vi el hermoso rostro de Talión. Solté una risa traviesa. Guapo. Quiero salir. La resaca llegó tarde. Me cayó en la cabeza hasta que gemí. Vamos a vagar. ¿Dónde te duele? Una voz suave susurró a mi lado. Mi cabeza. Murmuré instintivamente. Casi de inmediato. Unas manos me cubrieron la cabeza, masajeándola suavemente. ¿Ya te sientes mejor? ¿MMM? Abrí los ojos de par en par. Talión me pellizcó las mejillas. Sonriendo. ¿Qué pasa? Cerré los ojos con fuerza otra vez. Murmurándome algo tranquilizador. Debo estar soñando. Duerme, duerme. Lon. Todavía es temprano. Antes de que pudiera terminar. Suave. Labios húmedos presionados contra los míos. Sigo pensando que es un sueño.
Me quedé en silencio 2 segundos. Y una sonrisa apacible se extendió por mi rostro. No debo estar en el infierno. Acusado de abusar sexualmente de un menor. Talión se rió de mi enojo. Lon. ¿Insistes en esto? Suspiré. Dolor de cabeza punzante. Y se incorporó. Talión. ¿Has considerado alguna vez que lo que sientes por mí no es amor de verdad? ¿Dices que soy inmaduro? ¿Confundiendo gratitud con cariño? Sonrió con autodesprecio. Me quedé melancólico. No es eso lo que quiero decir. Se me encogió el corazón. Hablé rápidamente. Talión se dio la vuelta. Parecía reacio a escuchar más. Y recogió su abrigo. Entiendo. No te gusto. Lo siento. No volveré a molestarte. Empezó a irse, pero se detuvo de repente. Estabas muy borracho ayer. No sabía dónde te habías prestado. Así que reservé una habitación cerca. También le pedí a la recepción que me preparara una sopa para la resaca, tómela antes de irme. Sus palabras me hirieron profundamente. Me desplomé en la cama. Cubriéndome la cara. Murmurando. Lon. Realmente tienes un talento especial en este aspecto. Desde aquella incómoda despedida, Talión y yo no habíamos hablado en más de una semana. Mirando la base vacía en mi escritorio. Una opresión se formó en mi pecho. Lon. Ya son las 2. ¿No estás comiendo? Mi asistente. Trayendo unos documentos. Parecía un poco sorprendido. A estas alturas, Talión normalmente habría traído una lonchera. Dejé escapar un pequeño suspiro, habiendo cumplido mi obsesión. Distraído. Todavía no tengo mucha hambre. El asistente asintió con complicidad. Dejó los papeles y se preparó para irse. Alara. ¿No hay un proyecto en Francia? Sí, como resultado, pero no es urgente. Está programado para el mes que viene. Estoy mirando el calendario. Dije. Muévelo a este mes. Reserva un vuelo para pasado mañana. Quizás era porque últimamente había estado demasiado ocioso. Y Talión no dejaba de divagarse en mis pensamientos. Estar ocupado ayudaría. Ese había sido mi plan original. Pero claro. Los planes rara vez sobreviven a la realidad. ¿Quién hubiera predicho que el proyecto involucraría a la familia Talión? Lon. ¿Conoces a Talión? Joseph Skais nos pasó de uno a otro antes de que pudiera responder. Talión apartó la mirada. Distante. En realidad, no. Solo lo conocí 1 o 2 veces. Me quedé helado. Talión. Una dulce voz sonó cerca. Al oírla, Talión se giró de inmediato y se alejó. Sin dejar rastro de brillo. Tal como dijo. Solo nos conocimos brevemente. Siguiendo la voz, vi a una chica de aspecto dulce que reía y se acercaba a Talión, susurrando algo. Parecían muy íntimos. Lon. ¿Te sientes mal? Te ves pálido. La preocupación de Joseph era evidente. Negué con la cabeza, forzando una sonrisa. Y me tomó del brazo. Vamos. Durante toda la cena. Estaba inusualmente distraído. Tanto que no oí a Joseph llamarme varias veces. Frunció el ceño. Un poco frustrado. Lon. Honestamente. ¿Será porque hace tanto que no nos vemos que ya no me tratas como amiga? ¿Cómo es posible? Le quité importancia y me puse de pie. Dije, todavía me estoy adaptando a la diferencia horaria. Un poco cansado. Bueno, por hoy, te invito a cenar otro día. Joseph se quedó helado conmigo. Me saludas de frente. Está bien. Entonces descansa un poco. Tengo algo que hacer. Así que no te acompañaré. Asentí y tomé mi mochila para irme. Pero justo cuando salía del salón de banquetes, me arrastraron a una habitación completamente oscura.
Una voz familiar interrumpió el grito que amenazaba con escapar de mis labios. ¿Cuál es tu relación con Joseph? Me quedé paralizada. A punto de responder. Estamos. Entonces me giré bruscamente. Solté una risa fría. No soy cercano a Talión. ¿Y por qué debería decírtelo? La mirada de Talión se ensombreció. Sus manos apoyadas contra mi rostro. Apretó los puños. Era como si le hubiera hecho daño. Pero fue su corazón el que traicionó sus palabras. No es mío. Una oleada de ira inexplicable me invadió. Y lo aparté. Hablas de lealtad. Pero te das la vuelta y coqueteas con otra persona. ¿Eres celoso? Talión me agarró. Una mezcla de sorpresa e incredulidad en su rostro. Sus ojos, antes melancólicos, ahora brillaban con luz. ¿Cómo podría estar celosa? Eres tú la que está siendo promiscua. Salté de inmediato. Furiosa y nerviosa. Talión lo miró fijamente. En lugar de enojarse por mi arrebato. Se rió suavemente. Está bien. Está bien. Es mi culpa por dejar que me malinterpretaras. Esa chica que acabas de ver, Leela, está casada. Su esposo es mi socio. Hoy fue solo una coincidencia. Al escuchar eso, sentí un extraño alivio. Entonces se sonrojó furiosamente. Ni siquiera pregunté por ustedes dos. La expresión de Talión se suavizó. Lo adoré con cariño. Sí. Fui yo quien insistió en decírtelo. Cuanto más explicaba, más extraño me parecía. Liberé la tensión bruscamente y murmuré exasperación. Bueno. Quizás estaba un poco celoso. Pero eso no significa. Antes de que pudiera terminar, Talión me besó. Urgente. Feroz. E implacable como sentimientos reprimidos finalmente desatados. La intensidad. El calor. No pude resistirlo. Respondí. Y eso solo avivó una tormenta aún más abrumadora. En ese momento me di cuenta con absoluta claridad de que estaba completamente deshecho. Lo que sucedió después me pareció surrealista. Como un sueño. Menos de medio año después de regresar al país. Talión planeó en secreto una propuesta extravagante. Me quedé atónito, en parte de alegría, en parte de incredulidad. Estábamos juntos todos los días. ¿Cómo lo había logrado? Solo una explicación tenía sentido. Su devoción por mí siempre había sido profunda. Deliberado. Y largamente planeado. Entre vítores y bromas del público. Susurré mi sincero sí. Las lágrimas corrían por mi rostro. Desde que registramos nuestro matrimonio. Talión estaba aún más ocupado. Ocupado planeando la boda. Ocupándose personalmente de cada detalle. Decidida a celebrar algo inolvidable. Mi función. Simplemente brindar energía positiva. Y elegir mi vestido favorito entre innumerables vestidos exquisitos. Lugares, rumbo a Feldweitzschern. Y diseños. El matrimonio es un hito. Después de todo, decidí regresar a Aichen para visitar a los padres de Ronan e invitarlos personalmente a la boda como familia. Talión insistió en acompañarme. A pesar de que le pedí que descansara, afirmó que un negocio en Aichen coincidía con nuestro viaje. Así que acepté. Una vez en Aichen, Talión fue a su reunión. Yo me quedé en el hotel sin nada que hacer. Terminando el suéter que le había estado tejiendo. Para cuando lo terminé había empezado a lloviznar ligeramente. Mirando la hora. Pedí prestado un paraguas en recepción para ir a verlo. Casualmente había cumplido mi obsesión. Al bajar del coche estaban saliendo del restaurante. Mis ojos se posaron de inmediato en el alto Talión. Una figura imponente. Y sonreí. Di un paso adelante para gritar. Solo para ser detenido por una voz con un toque de sorpresa. ¿Eloven? Incliné la cabeza y allí estaba Ronan. ¿Cuánto tiempo sin verte?
Lo saludé con delicadeza. ¿Cuándo regresaste? ¿Por qué no me llamaste? He pensado mucho en estos últimos años. Y hay tantas cosas que quería decirte. El rostro de Ronan rebosaba de alegría. Tan abrumadora que me hizo detenerme confundido. La lluvia había arreciado, empapando a Talión. No tuve tiempo de pensarlo. Murmurando apresuradamente. Hablaremos otro día. Y lo evitó. Se dirigió directo hacia Talión. Te dije que el pronóstico decía que llovería. Pero no trajiste paraguas. Te dije que te abrigaras. Y me ignoraste. Terco como siempre. Lo miré con enojo. Exasperado, Talión sonrió tontamente. Me quitó el paraguas de la mano. Su alegría era evidente. Sabía que vendrías por mí. ¿No te parecemos un matrimonio de ancianos? Arqueé una ceja. Está bien. Estás conspirando contra mí, ¿verdad? Talión se inclinó de inmediato para besarme. Diciendo con sarcasmo, ¿quién se atreve? Solo quiero que mi esposa me consienta un poco más. No pude evitar reírme de sus palabras. Tomándole la mano, le dije con cariño, esposo. Te tejí otro suéter. Pruébatelo a ver si te queda bien. Owen. ¿Tú? ¿Ya estás casado?, preguntó Ronan. La amargura le teñía la voz. Me giré. Me sorprendió oírlo. ¿Sigues aquí? Llueve a cántaros. La lluvia le azotaba el rostro pálido, dejándolo con un aspecto desaliñado. Su mirada se posó en las manos que Talión y yo sosteníamos. Y cuando la nuez de Adán se balanceó 2 veces, pensé que viniste por mí. Murmuró. Me quedé paralizado. Talión se inclinó sutilmente hacia mí. Esposa. ¿Conoces al presidente Ronan? Lo miré y asentí con complicidad. Sí, Kubba lo sabe. Lo conozco. ¿Estás aquí para anunciar una colaboración hoy? Talión respondió con un leve murmullo. Parecía un poco disgustado. Sonreí levemente. Menuda coincidencia. En cierto modo. Ronan y yo somos como hermanos. El rostro de Ronan palideció aún más. La expresión de Talión se tornó más seria. Y se dirigió a Ronan con la debida cortesía. Regresamos a Aichan para la boda. Normalmente llevamos los regalos en persona. Pero por casualidad nos separamos. Ya casi es hora de cenar, ¿por qué no nos acompañas a comer? No. Gracias. Respondió Ronan con una sonrisa forzada. Al verlo declinar, no nos quedamos mucho tiempo. Tras intercambiar un breve hasta mañana. Nos marchamos. Sin darnos cuenta de que los ojos de Ronan se habían enrojecido tras nosotros. El coche estaba opresivamente silencioso. Tío Wang. Miró por el retrovisor. Notó la expresión sombría de Ronan y preguntó preocupado. Maestro. ¿Estás bien? Ronan no asintió ni negó con la cabeza. Simplemente murmuró. Parece que ya no me necesita. El tío Wang se quedó paralizado. Y exhaló suavemente. Al darse cuenta de quién era. Y guardó silencio. Ronan se hundió aún más en la tristeza. Solo. Nadie sabía lo eufórico que había estado al ver a Owen. Quería decírselo de inmediato. Todos esos años en el extranjero. Cuánto la había anhelado. Cómo se dio cuenta de que la había amado siempre. Pero era demasiado tarde. Owen ya no lo necesitaba a su lado. La idea le hizo doler el corazón como si se le rompiera. Culpó a su ridículo orgullo por esto. A su padre. Un militar retirado. Era estricto e inflexible. Creció bajo una disciplina tan severa. Ronan había desarrollado una vena rebelde. Así que cuando se enteró del compromiso con Owen, su instinto le impulsó a resistirse. Pero la verdad era que, desde el momento en que vio por primera vez a esta hermosa chica, le había gustado. De lo contrario, no habría soñado con ella repetidamente a lo largo de los años.
experimentando cosas en sueños de las que no podía hablar. Sin embargo, cada mañana amaba esa faceta de sí mismo. La duplicidad de su corazón. Para escapar, le echó la culpa a Eloben. Se distanció. Pero nunca tuvo la intención de alejarla. Pasaron 6 años antes de que comprendiera plenamente su corazón. Para entonces, había perdido para siempre a la chica que una vez temió tanto por él. Cada mirada y cada pensamiento lo llenaban. La boda transcurrió sin contratiempos. Incluso el severo padre de Ronan derramó lágrimas cuando lo llamé padrino. La madre de Ronan y Faye, que ya habían estado llorando sin parar. No podíamos expresarlo con palabras. Las chicas que pedían Weechek llegaban una tras otra. Un flujo interminable. Ronan se disculpó por su comportamiento anterior. Lo ignoré con indiferencia. Chocamos nuestras copas con él. Espero que encuentres tu propia felicidad en la vida. Ronan apretó los labios, forzando una sonrisa amarga. Gracias. Espero que sigas enamorado. Sin duda. Hasta la vejez. Me volví para mirar a Talión a los ojos. Rebosantes de amor. Me besó la mejilla con ternura. Con tu bendición. Seguramente seguiremos unidos de corazón. Envejeciendo juntos. Por todos los años venideros. Los recorreríamos de la mano. Fin. No me queda más remedio que explicárselo todo a Zoe. Después de escucharlo, se quedó atónita un rato y luego se echó a reír. Eres muy gracioso. No me lo esperaba. Puse los ojos en blanco. No tiene nada de gracia. Estaba casi muerta de miedo. Zoe se calmó y dijo con seriedad, bueno. Ya que es un malentendido. Deberías aclararlo cuanto antes. De lo contrario, perjudicará la reputación de Jason. Asentí. Lo sé. Encontraré la manera de aclararlo. Al día siguiente fui al gimnasio donde trabajaba Jason. En cuanto entré, vi a Jason dándole instrucciones a un cliente. Tenía los músculos tensos y una expresión seria. Era realmente guapo. Dudé un momento y luego me acerqué. Jason. Jason levantó la vista y me vio. Su expresión era fría. ¿Qué haces aquí? Me aclaré la garganta. Vine a aclarar los rumores. Jason arqueó una ceja. Ah, ¿qué rumores? Me sentí un poco avergonzado. Eso. Los rumores sobre ti, Susan y yo. La expresión de Jason no cambió. ¿Qué pasa con ellos?, pregunté rápidamente. Esos rumores son todos falsos. Solo estaba cotilleando y no era mi intención. Lo siento. Jason me miró unos segundos y luego dijo, ¿solo esto? Asentí. Sí. Solo quiero aclarar y disculparme. Jason no dijo nada por un rato. Luego dijo. Está bien. Acepto tus disculpas. Pero recuerda. No difundas rumores a la ligera en el futuro. Respiré aliviado. Lo recordaré. Gracias. Justo cuando estaba a punto de irme, Jason dijo de repente. Por cierto. ¿Tu pierna está bien? Me quedé atónita un momento y luego me di cuenta de que se refería a las marcas rojas en mi cara. Me sonrojé. Está bien. Gracias por su preocupación. Jason asintió y luego se volvió hacia su cliente. Lo observé un rato y luego salí del gimnasio. Tras aclarar los rumores, me sentí mucho más tranquilo. Aunque todavía me daba un poco de vergüenza recordar esa noche. Al menos ya no tenía que preocuparme por causarle problemas a Jason. En cuanto a la relación entre Jason y Susan, decidí dejarlo estar. Después de todo, era su historia. Y yo era solo un forastero que se involucró sin querer. Una vez, mientras veía un vídeo de estudiantes universitarios rascándose los ojos en una aplicación de música, me pregunté si se llamaba así. Ahora sé que no podría ser más real. Dios mío. Nunca más volveré a chismear.
Difundir rumores es fácil. Pero aclararlos es un verdadero fastidio. La buena noticia es que con mis esfuerzos aclaré el rumor de que Susan se quedaba con Jason. La mala noticia es que ahora se rumorea que yo me quedo con Jason. De hecho, no me importa. Al fin y al cabo, siempre hay muchos rumores sobre las viudas. En los meses transcurridos desde que viajé en el tiempo hasta aquí, he escuchado más que solo este rumor. Pero tengo que explicárselo a Jason. Al oír esto me miró fijamente con ojos profundos. Casi me devoró. Después de mucho tiempo. Dijo inferidamente. Lo que sea. Unos días después, Susan llamó de repente a mi habitación, Fiste. ¿Quieres venir a tomar clases particulares conmigo? Yo, añadió, siento que el entrenador John es muy especial para ti. Creemos una oportunidad para ustedes dos. Él también estuvo de acuerdo. En cuanto escuché esto, le expliqué rápidamente, no me malinterpretes. No hay nada entre nosotros. Esta es la heroína de este mundo. Si malinterpreta que hay algo entre el héroe y yo, qué bien me puede pasar. Inesperadamente habiendo cumplido mi diría. Susan sonrió levemente. ¿Por qué me das explicaciones? La miré. Un poco desconcertado. ¿No te gusta el entrenador John? Susan se quedó atónita por un momento. ¿Por qué debería gustarme el entrenador John? Es solo mi entrenador. Es muy guapo. Lo dije como si fuera algo natural. Eso decía el libro original. Susan tiene una familia extraordinaria desde la infancia. La mayoría de los chicos que conoce son limpios y amables. Por eso se siente atraída por Jason, un chico rudo pero sexy, lleno de hormonas. Inesperadamente. Susan negó con la cabeza con decisión. No quiero enamorarme. Solo quiero hacer ejercicio y bailar bien. Luego participaré en una competencia de baile dentro de un tiempo y me convertiré en un gran bailarín en el futuro. 6. En fin. Aún así, rechacé cortésmente a Susan. Realmente no quería volver a experimentar Fashion Ife. Me acosté en la cama y recordé la trama de esas intensas descripciones sexuales. Recuerdo que Susan era estudiante de danza y tenía mucho talento. Pero sus padres no la dejaban bailar. Así que de mayor empezó a bailar sola y en secreto. Más tarde, cuando se descubrió su relación con Jason, sus padres accedieron a que aprendiera sobre hormigas con la condición de que dejara a Jason. Jason sabía que no era digno de ella y fingió ser cruel y quiso romper con ella. Pero sin dudarlo ella se negó rotundamente. Para oponerse a sus padres. Ni siquiera fue a la escuela y se escondió en una casa alquilada esperando a que Jason volviera todos los días. Recordé cómo Susan se enfureció cuando mencionó bailar hace un momento, sus ojos brillaban, esa era la mirada que solo nace de amar algo con todo el corazón. Pero, ¿es posible que una persona así renuncie a su sueño por un hombre que mantiene una relación con ella a través del sexo? Comprendí aún más que aunque este es un mundo de libro, es aún más real. Aquí la gente tiene sus propios pensamientos y decisiones. Aquí. Los autores no pueden anular a los personajes. Tampoco necesitan violar sus propios pensamientos solo para servir a la trama. Después de ese día, me familiaricé cada vez más con Susan. Tras mi observación. Realmente parece que no tienen ningún interés el uno en el otro. Eso también es bueno. Desde una perspectiva realista. Incluso si Susan se enamora en el futuro, es más adecuada para alguien que no pueda apoyar su sueño a sus espaldas. Jason, sin duda, no es la mejor opción. 7. Pero después cada vez que me encontraba con Jason. Siempre tenía la cara fría y ni siquiera me saludaba. Yo también tenía que fingir que no lo conocía. Con el paso del tiempo volvieron a correr rumores en la comunidad de que había roto con él. Una tía bondadosa estaba ocupada organizando la presentación de alguien. No pude negarme y fui a conocer a uno. El hombre se llama Robin. Parece amable. Tiene 29 años y aún no se ha casado. Originalmente iba a Felweight Chochel.
Yo solo estaba siguiendo el proceso. Inesperadamente. Fue extremadamente atento conmigo. Sin importar cuánto me negué. Fue inútil. No pude resistirme y acepté un ramo de flores. Salí a comer con él y le expresé mi opinión. Pero en la comunidad empezaron a correr rumores de que me iba a casar con él. Casualmente, Robin me invitó a comer otra vez. Acepté y esta vez me propuse dejarle claro. Cuando llegara, descubrí que el restaurante que Robin había reservado no estaba lejos de la comunidad. Y casualmente estaba a menos de 50 metros del gimnasio donde trabaja Jason. Al pasar por el gimnasio había poca gente dentro. Un saco de boxeo colgaba detrás del cristal. Una figura familiar sudaba profusamente. Con rostro sombrío y mirada feroz, asestaba un puñetazo tras otro. La postura era como si le guardara rencor al saco de boxeo. Inconscientemente bajé la velocidad. La persona que estaba dentro pareció percibirlo también, se detuvo y miró hacia arriba. Nuestras miradas se cruzaron. Sus ojos se iluminaron de repente. Sylvia. ¿Por qué estás aquí parado? Robin salió en un momento y, como era de esperar, me puso la mano en el hombro. Me la quité de encima, incómoda. Volví a levantar la vista. Jason ya había apartado la mirada y seguía golpeando el saco de boxeo con fuerza. Negué con la cabeza, nada. Vámonos. Después de sentarme en el sitio que Robin me había reservado, intenté hablar varias veces, pero cambió de tema. Hasta que sirvieron los platos y el camarero puso un par de velas en la mesa. Un mal presentimiento me invadió. En efecto. Robin sacó una cajita de su bolsillo y se arrodilló. Sylvia, ¿quieres casarte conmigo? La gente a nuestro alrededor nos miraba, una tras otra. Y algunos incluso nos animaron a estar juntos. Me quedé atónito si no recuerdo mal. Ni siquiera somos novios. ¿Verdad? A Robin no le importó, simplemente no lo dejó claro. En mi corazón. Has sido mi novia por mucho tiempo. Cuando acepté. Aceptaste mis flores y quisiste cenar conmigo. No es un trato. Fruncí el ceño. Te he rechazado muchas veces en el chat. Insististe en invitarme. No pude resistirme y acepté. También divido la cuenta contigo. Volví esta vez para aclararte que no aceptaré tu propuesta. Levántate rápido. La gente a tu alrededor no esperaba que las cosas se desarrollaran así, y comenzaron a observar la emoción. La cara de Robin se puso roja. Su autoestima estaba dañada y saltó, me señaló y me regañó. Solo eres una viuda cuyo esposo murió. Todavía no me he casado. ¿Cuántas chicas me ruegan por casarme? Te lo digo. Es una suerte que me gustes. No seas descarado. Al principio me quedé atónito por un segundo. Después de todo. En toda mi vida. Nunca me habían regañado así en la cara. Cuando reaccioné, ya le había dado una bofetada. Robin también se quedó atónito por un momento. Entonces se enojó aún más y extendió la mano para agarrarme. Claro. No me quedaría ahí esperando. La esquivé y salí corriendo. Robin me persiguió mientras maldecía, perra. ¿De verdad te atreviste a golpearme? Si tuvieras la habilidad. Detente. No dejes que te atrape. Corrí presa del pánico. De repente alguien se paró a un lado del pasillo. No pude evitarlo y me encontré con un abrazo de frente. Los músculos sólidos me marearon. La persona que vino me jaló y me protegió. Me costó un poco recobrar el sentido. Cuida tus palabras. Si te atreves a regañarme otra vez, te dejaré sin palabras. Al oír la voz familiar, recuperé la cordura. Jason. No respondió. Solo me miró de arriba a abajo como para confirmar si estaba bien. ¿Quién demonios eres? Robin seguía maldiciendo, pero se quedó a unos pasos de distancia y no se atrevió a acercarse. Es mi novio. Respondí rápidamente. Jason estaba obviamente más sorprendido que Robin.
De repente se giró para mirarme. Sus ojos estaban llenos de incredulidad. Me sentí un poco culpable y le guiñé un ojo rápidamente para que cooperara. Este petirrojo parece dócil a simple vista. En cuanto lo rechazan, cambia por completo. Sospecho que tiene algo de esquizofrenia y manía. No es divertido verse enredado con una persona así. Necesita a alguien que lo intimide. Jason es una muy buena opción. Todavía llevaba el chaleco negro que usaba cuando boxeaba. Tenía el cabello ligeramente mojado. Los sólidos bíceps de sus brazos estaban expuestos. Se estima que un puñetazo puede partir en dos el pequeño cuerpo de Robin. Es extremadamente intimidante. Jason se quedó atónito por un momento. Parecía que había recibido mi señal. Respondió con frialdad: si te atreves a molestarla y acosarla de nuevo, te prometo que te enviaré a ver a tu mamá. Piérdete. Robin obviamente también sabía que no era fácil meterse con el hombre que tenía delante. Me miró con fiereza durante un buen rato. Al final apretó los dientes y se fue. Terminé pagando la cuenta de su mesa. No se habían tocado los platos. Invité a Jason a sentarnos a comer juntos. Gracias hoy. Jason dudó un momento, pero aún así aceptó. Encontrarse con algo así, inexplicablemente. Estaba de mal humor, jefe. Trajo una docena de cervezas. Después de servirme la cerveza, di un buen trago a la botella. Jason intentó detenerme, pero no pudo. Luego también empezó a beber. Al final, Jason bebió mucho más que yo. Estaba completamente borracho y yacía sobre la mesa. El problema es que todavía no sé dónde vive. Solo puedo hacerme un lío y llevármelo a casa. 8 pesaba muchísimo. Ayudarlo a volver casi me agota y me hace sudar por todas partes. Después de tirarlo casualmente al sofá, me di la vuelta y fui al baño a ducharme. Al salir del baño, de repente una sombra cayó frente a mí. Al instante siguiente me aplasté contra la pared. Inmediatamente después, una sensación de suavidad cubrió mis labios. El olor a alcohol y sudor persistía en la punta de mi nariz. Me quedé completamente atónita. No fue hasta que su lengua, sin duda, me abrió los dientes que reaccioné. Después de apartarlo con fuerza, le di una bofetada inconscientemente. Después de golpearlo, me arrepentí. Mirando sus músculos y su forma de boxear, si me hubiera dado un puñetazo, sería un problema si mi vida seguía ahí. Pero a Jason no pareció importarle en absoluto. Dijo con voz ronca: ¿por qué me evitas? ¿Cuándo te evité yo? ¿No eres tú quien me evita? Jason guardó silencio un momento. Susan dijo que te había invitado a mi clase. Te negaste. Ya no te gusto. Obviamente es un tipo rudo de más de 1,8 m. Pero ahora agacha la cabeza y se ve redondo como un perro. Este contraste me hizo ignorar lo extraño de sus palabras. ¿Será que Jason me aprecia? Cuando pensé eso me pareció increíble. Al fin y al cabo, él es el héroe. Pero parece que no me disgusta. Después de pensarlo un rato, le expliqué que no me gusta hacer ejercicio. Y sobre todo no me gustan las fastianitas. Los ojos de Jason se iluminaron de repente. Si no me odias, entonces te gusto. Oye, no es así como debería entenderse. ¿Verdad? Si no te gusto, ¿por qué me miras a escondidas desde la puerta cada vez que salgo de casa de Susan con la mirada emocionada? Si no te gusto, ¿por qué difundiste rumores de que tengo una aventura contigo? Si no te gusto, entonces ¿por qué dijiste que era tu novio y seguiste coqueteando conmigo? Al principio Jason se sintió un poco ofendido. Pero a medida que continuó, cada vez estaba más seguro. Al final estaba casi decidido. Me quedé sin palabras. No esperaba que el malentendido fuera tan grande. En parte se debe a mi mala interpretación. En parte se debe a la voz fuerte de Zoe. Y en parte a la ceguera de Jason. Pensé mucho en cómo explicárselo. Pero el alcohol que acababa de beber parecía estar haciendo efecto poco a poco.
Y mi mente parecía una olla de avena. Antes de que pudiera explicarlo, Jason ya me había bloqueado la boca. Fue tan fuerte que mis dientes le rompieron el labio. Y el olor a sangre me llenó la boca. Este fue mi primer beso. Sorprendentemente no me disgustó demasiado. En cambio fue muy extraño. Duró tanto que me quedé sin oxígeno y me mareé. Jason me levantó con un brazo. Su voz era ronca. ¿Podemos continuar? Miré aturdida los firmes músculos que se veían en su cuello. Mi mente estaba llena de esas descripciones exageradas de él en el libro original. En ese momento todavía murmuraba en mi corazón que la heroína tenía mucha suerte. Déjame actuar en 2 episodios. En fin, cariño. No hay señales de desarrollo entre él y la heroína ahora. ¿Por qué no intentarlo? Impulsado por el alcohol. Este pensamiento era imparable. Mi cuerpo estaba confinado en su poderoso abrazo. La abrasadora temperatura corporal me impidió resistirme. Pero los brazos que me sujetaban no se movieron en absoluto. No te muevas. La lujuria en la voz de Jason era alarmante. Sobre mi cabeza se extendía una cálida luz naranja. Me nublaba la vista y confundía mis sentidos. Entre los 5 sentidos, solo el oído era extremadamente sensible. La respiración de Jason resonaba en mis oídos. Más intenso que mis latidos. No sé cuánto tardó. Después mis pensamientos se nublaron y luego se aclararon. Sentí dolor por todo el cuerpo. Pero Jason seguía sin detenerse. Respiré hondo y le empujé el hombro. Ya basta. Después de sudar tanto. No importaba cuánto alcohol hubiera. Casi se había evaporado. No. La voz de Jason ya había vuelto a su tono habitual. Aprovechó para sujetarme la muñeca y presionarla sobre mi cabeza. Con la otra mano, me secó el sudor lentamente. ¿Cómo puedo decepcionarte? Una noche es una noche. Ni un minuto ni un segundo menos. Este hombre es muy vengativo. 9. No recuerdo cuándo paró. Al día siguiente, tras haber cumplido mi obsesión, me despertó la luz cegadora del sol. Estaba limpio y fresco y en pijama. Recordé todo lo de anoche. Y estaba un poco confundido. ¿Soy la heroína de esta novela pornográfica? Se oyó un leve ruido proveniente de la cocina. Aguanté el dolor y me levanté de la cama para comprobarlo. Jason estaba de pie frente a la estufa, de espaldas a mí. A sus pies había una bolsa de verduras. Y frente a él, una olla que desprendía un fuerte olor a carne. Tenía un cigarrillo entre los dedos. El humo que exhaló fue absorbido por la campana extractora sin dispersarse. Al oír el sonido, se dio la vuelta. Después de verme, apagó rápidamente el cigarrillo en la piscina. ¿Estás despierto? La sopa estará lista pronto. Asentí y volví a cambiarme de ropa. Cuando salí, había 3 platos y una sopa con un color, aroma y sabor excelentes en la mesa. Pero Jason no estaba a la vista. Sentí un poco de alivio. Justo lo que necesitaba. Yo tampoco sabía cómo enfrentarlo. Pensé que anoche solo había sido una aventura de una noche, impulsada por las hormonas y el alcohol. Después de que terminara. Se acabó. Por la noche. Pedí comida para llevar y estaba a punto de comer cuando de repente sonó el timbre. ¿Quién es? Soy yo. Una voz profunda y familiar sonó al otro lado de la puerta. Me detuve. Me acerqué y abrí la puerta. Jason estaba allí con un guante de boxeo en una mano y una bolsa de plástico con verduras en la otra. En su piel expuesta, además del sudor sin secar, también había varios moretones. ¿Estaba herido? Antes de que pudiera preguntar, Jason entró con naturalidad. Al ver la caja de comida para llevar en la mesa. Hizo una pausa. Se acercó. Tomó la comida para llevar y la tiró a la basura. Fruncí el ceño. ¿Qué haces? La comida para llevar no es saludable. De ahora en adelante cocinaré para ti. Jason no dijo mucho. Fue a la cocina.
Una hora después. Volvió a preparar 3 platos y una sopa. Lo que pasó esa noche fue muy natural. Debo decir que cocina muy bien. Estoy muy satisfecho en todos los aspectos. Desde ese día, venía a mi casa todos los días con lesiones en todo el cuerpo. Solo sé que alguna vez fue boxeador. En cuanto a por qué ahora es entrenador físico, no lo sé en absoluto. Y no lo menciona por iniciativa propia. Le pongo la medicina y luego me meto en la cama. No se queda todos los días. Pero cuando me despierto al día siguiente, siempre tengo mi almuerzo en el refrigerador. Susan pensó que estábamos juntas. Después de ganar un premio en un concurso y regresar, nos trajo regalos. Pero solo Jason y yo sabemos que nunca hemos mencionado nuestra relación. Parece que mantenemos este tipo de vida tácitamente. Jason ha estado cada vez más ocupado últimamente. Me alegra que pueda venir a mi casa 2 veces por semana. Cada vez tiene más lesiones en el cuerpo. Al aplicarle la medicina, finalmente no pude evitar preguntarle qué le pasaba. Frunció el ceño. Su mirada era un poco vacilante. Y no respondió de inmediato. Entendí y bajé la vista. Me extralimité. Esta es tu privacidad. No debí haber preguntado. Jason levantó una ceja y me levantó la barbilla con una sonrisa. ¿Excedido en qué? No tengo privacidad contigo. No quiero que te preocupes. Hace poco me inscribí en la competición provincial de boxeo. He estado entrenando todo este tiempo. Yo también sonreí. ¿Te gusta mucho el boxeo? Sí, Saser, el león cabeza irrealizado. Es mi sueño desde la infancia. Ser boxeador es mucho más prometedor que ser entrenador físico. Me alegro por él. Así que nos fuimos a la cama otra vez. Más tarde. A menudo veía la transmisión en vivo de la competencia por televisión y compraba entradas a escondidas para verla en el lugar. Casi siempre ganaba. La aparición de Jason en el ring de boxeo es algo que nunca había visto en el libro. Estaba cubierto de sudor y cicatrices. De hecho, estaba muy avergonzado y no encajaba con la estética masculina, refrescante y alegre. Está lleno de ferocidad y una fuerza imponente como un guepardo. Su mirada profunda capta constantemente los movimientos del oponente y asesta un golpe mortal cuando éste muestra una falla. Cuando Jason dominaba, no pude evitar animar junto con el público. Cuando estaba en desventaja, también me preocupaba que se lesionara. Me afectaba por completo. Sentía que me había enamorado de él. En secreto decidí que, después de que Jason terminara la competencia, tomaría la iniciativa de confesarle mi amor. Si pudiéramos estar juntos, estaríamos juntos. Si no, olvídalo. Jason volvió a ganar. Lo estaba esperando entre bastidores. Vino a verme con una medalla y una bonificación. De regreso. Aunque ganó, Jason no mostró ninguna alegría. Le di un golpecito en el abdomen. ¿Qué pasa? Jason me tomó la mano por reflejo y recuperó el sentido. Nada. Me quedé atónito. Jason realmente no tenía privacidad para mí. Siempre que le preguntaba algo respondía con lujo de detalles, como si no pudiera esperar. Había muy pocas respuestas similares. Pero no pregunté más. Bebimos para celebrar por la noche. Pero no bebimos mucho. Solo por diversión. Durante la intimidad. Estaba un poco ausente. Respiré hondo y de repente dije, tú también me gustas. Estemos juntos. Jason se quedó atónito por un momento. Pero rápidamente reanudó sus movimientos y lo hizo con más vigor, como si no hubiera oído. Era como una lenteja de agua flotando con la marea en el mar. Incapaz de pensar en nada más. Cuando desperté al día siguiente. Ya se había ido. Aún quedaba el almuerzo en la nevera. Y también había un mensaje en mi teléfono, algo está pasando. No iré estos días. 17 Entonces Jason no apareció en toda una semana. Pensando en su extraño estado últimamente. Estaba completamente seguro de que debía haber encontrado algo. No soy de los que se dejan engañar por nada.
Fui directamente a su antiguo trabajo y le pregunté su dirección. Y luego fui directamente allí. La casa de Jason no está lejos de la comunidad donde vivo. Pero es mucho más antigua. El pasillo destartalado está lleno de trastos. Y el olor también es incómodo. Encontré la casa de Jason por el número que me dio el jefe. Desde fuera. No se ve diferente de otras casas antiguas. Justo cuando levanté la mano para tocar la puerta. Mi vista se posó en los zapatos de cuero del zapatero junto a la puerta. Obviamente estos zapatos de cuero son muy caros. Y lo que es más importante. Estos no son los zapatos que Jason usaría. Al instante siguiente una voz de hombre entró por la puerta con un aislamiento acústico deficiente. Señor Jian, le aconsejo que lo piense de nuevo. Antes era fuerte tanto en fama como en fuerza. Pero has resultado gravemente herido. Incluso si ganas estos pocos y notables combates de boxeo y pareces recuperarte superficialmente, ¿cómo podrías estar en el mismo estado que antes? Al enfrentarte a esos poderosos jugadores. Puede que no ganes el campeonato. Si no lo ganas, volverás con las manos vacías. La bonificación del campeonato es de 500.000. Si estás dispuesto a perder contra mi hijo, te daré 300.000. Tras mucho tiempo sin escuchar la voz de Jason, finalmente no pude evitar tocar la puerta. El sonido del interior cesó al instante. Pronto se abrió la puerta. Jason me miró sorprendido. ¿Por qué estás aquí? No respondí. Pasé junto a él y entré en la habitación. El hombre de mediana edad que acababa de hablar estaba sentado en el sofá, con traje. Totalmente fuera de lugar con los muebles de la habitación. Había una tarjeta bancaria sobre la mesa frente a él. Deberían estar las 300 vacas, y él las mencionó dentro. No dudé en devolverle la tarjeta. Por favor, vete. No estará de acuerdo. El hombre de mediana edad frunció el ceño. Señor John. ¿Quién es? Hablé antes de que Jason pudiera. Soy su novia. Váyase rápido. Jason parecía sombrío, pero no lo refutó. El hombre de mediana edad suspiró. Guardó la tarjeta y se levantó para irse. Ven a verme antes de la competencia. Siempre es válido. La puerta está cerrada. Dejándonos solo a mí y a Jason en la habitación. Repitió, ¿por qué estás aquí? Me quedé mirando su ropa arrugada y su peinado despeinado. Era evidente que llevaba varios días en un estado de decadencia. No debía ser la primera vez que el hombre de mediana edad acudía a él. Si no venía, ¿ibas a acceder? Jason me sirvió un vaso de agua. Pensándolo bien. No lo tomé. ¿Pensando en qué? ¿Por qué renunciar a tu sueño por 300.000? Me metió el vaso de agua en la mano con fuerza. Se dio la vuelta y me dio la espalda. Su voz era baja. ¿No oíste lo que dijo? Estaba lesionado y mi nivel no es tan bueno como antes. Aunque me esfuerce al máximo, es muy difícil ganar el campeonato. En lugar de volver con las manos vacías. Es mejor aceptarlo, aceptar 300.000 y luego irme. Jason siempre ha sido silencioso y autocontrolado. Pero percibí el dolor insoportable en su voz. Le importa mucho su sueño. Pero ha perdido la confianza en perseguirlo debido a la lesión. Caminé alrededor para pararme frente a él. Aunque no entiendo de boxeo. Has ganado tantas veces. ¿Cómo lo sabes si no lo intentas? Es más. 300.000 y no vale tu sueño. Jason me miró. 300.000 y no vale mi sueño. Pero lo eres. No lo entendí. ¿Qué tiene que ver conmigo? Había una mirada compleja en los ojos de Jason que no pude comprender. ¿Sabes? No quiero estar contigo sin nombre ni título todo el tiempo. Soy muy codiciosa y quiero tenerte por completo. Pero no te merezco. Tu vida es tranquila y feliz. Pero ahora no tengo nada y no puedo darte nada. Aunque estés dispuesto de todas las maneras posibles. No puedo superar ese obstáculo en mi corazón. Guardé silencio.
Al principio pensé que ya le tenía mucho cariño al estar dispuesta a tomar la iniciativa de confesarme por él. Pero no esperaba que ya me hubiera puesto en un lugar tan importante en su corazón. Quise decir algo pero abrí la boca y no pude decir nada. La mirada de Jason se apagó. Se levantó y me llevó a salir. Te llevaré de vuelta. Este lugar está muy descuidado. No es lugar para ti. Cuando me jalaron hacia la puerta, recuperé el sentido. Me solté de la mano de Jason y bajé la cabeza para rebuscar en mi mochila. Saqué una tarjeta bancaria de mi cartera y se la di. Salí con prisa y no traje dinero. Hay 250.000 en esta tarjeta. Gracias a tu gran esfuerzo. Jason no lo cogió. No aceptaré tu dinero. Lo sabes. Le metí la tarjeta en la mano. ¿Crees que te la doy gratis? Hay interés. El bono de campeonato de 50.000 es todo mi interés. Jason se quedó atónito. Sin esperar su reacción, me di la vuelta rápidamente y salí del viejo edificio. Cuando Jason me persiguió, ya me había subido al coche y me había ido. 12 después de ese día. Regresé y me encerré. No sabía si lo que hice estuvo bien o mal. Después de todo. Contando con cuidado. Jason y yo solo nos conocíamos desde hacía unos meses. Soy una persona sin sueños. Ya sea en el pasado o ahora, Susan y Jason son diferentes. Ambos tienen sueños. Quiero especialmente verlos realizar sus sueños. No sabía si lo que hice estuvo bien o mal. Después de todo. Contando con cuidado. Jason y yo solo nos conocíamos desde hacía unos meses. Así que tuve que consolarme. Aunque me cansé de leer el libro original y no terminé la continuación, Jason, como héroe, debería lograr algo. Después de todo, la heroína no puede seguirlo y podría vivir en la pobreza en las novelas. Todas son así. Después de que Susan regresó y se enteró de esto, también dijo que me quedé impresionado. Le di 250.000 a alguien, y eso que lo conocía desde hacía tan poco tiempo. No temía que se escapara con el dinero. Solo pude esbozar una sonrisa incómoda. Desde que me fui ese día. Jason nunca volvió a aparecer y no me dijo cómo ver su competición en directo como antes. No sabía el nombre ni la hora exacta de la competición. Así que no pude ir a ver el partido a escondidas. Solo podía esperar en casa. Una semana después. Por la noche. Llamaron a la puerta. Pensé que era Susan y fui a abrir. Kemp también. La puerta se abrió. Jason estaba afuera con una bolsa de plástico negra en la mano. Parecía haber perdido algo de peso. Aún tenía cicatrices frescas en las comisuras de la boca y los ojos. Pero sus ojos brillaban increíblemente. Tú. Me quedé atascado y de repente no supe qué decir. Jason tomó la iniciativa de intervenir y me entregó la bolsa de plástico. La tomé con indiferencia. Pensé que eran verduras o algo que había comprado. Pero el peso en mi mano casi me impidió levantarla. ¿Qué es esto? Jason arqueó una ceja. Ábrelo y mira. Al ver su expresión, tuve una corazonada. Abrí el nudo de la bolsa. Dentro. Había fajos de RMB cuidadosamente apilados. Encima había una tarjeta bancaria. Ese fue el que le di. Los 50.000 de intereses y los 250.000 de capital se devuelven íntegramente. Jason se quedó boquiabierto. Que volvió a tirar de su herida. Siseó. Ah. Me quedé atónito. Solo quería animarlo. Como resultado, ¿de verdad ganó el campeonato y de verdad quería darme los 50.000? Jason no me dio mucho tiempo para reaccionar. De repente me levantó horizontalmente y me llevó al dormitorio. Los $500.000 en efectivo pesaban demasiado. No los sujeté con firmeza y se me cayeron al suelo. Me di la vuelta y grité. El dinero cayó. Jason me abrazó más fuerte. Su voz estaba ronca. No te preocupes. Es tuyo. Esa noche a las 13. A petición mía,
Jason me encontró la repetición en vivo. En la pantalla. Jason recibió innumerables puñetazos y palizas. Hubo partidas ventajosas, pero la mayoría fueron desventajosas. A veces cuando se defendía, parecía que estaba a punto de caer. Pero logró resistir. Lo que cambió por este trofeo fueron las heridas que se le formaron en todo el cuerpo al levantarse la ropa. Ese día, me quedé dormida llorando. Jason me abrazó fuerte. Temprano a la mañana siguiente, Jason me sacó de la cama otra vez. Pensé que lo primero que debería hacer después de ganar el campeonato, sería celebrar o confesarse conmigo o algo. Pero en lugar de eso, me llevó a una inmobiliaria recién inaugurada. Parecía que ya había venido a verla. En cuanto el vendedor lo vio, sonrió y preguntó: ¿siguiendo mirando el conjunto anterior? Jason asintió y volvió a evitar mi mirada inquisitiva. Era una casa con un precio total de $600.000. No era caro ni muy grande. Pero Jason lo compró sin dudarlo. Mi nombre estaba escrito en él. Usó esos $50,000 y todo el saldo restante. Me negué a firmar. ¿Estás loco? Ni siquiera somos novios. Jason frunció el ceño. ¿No quieres? ¿Qué? ¿Casarte conmigo? No hablé más. Lo miré un rato y luego, cabizbajo, hice señas cuando estaban a punto de llorar. Después de terminar los trámites, me llevó a la orilla del río para disfrutar de la brisa del atardecer. Le pregunté: ¿por qué me compraste una casa? Jason no me miró. El contorno de su rostro era extremadamente firme bajo el atardecer. Lamento no haberte conocido antes. Si muero podría considerarse como una herencia. No pude evitar reírme. ¿De qué hablas? Estos celos eran un poco infundados. Nunca había visto al marido fallecido de la dueña original. Claro. Yo tampoco lo había visto. Jason asintió con seriedad. Bueno. Entrenaré más, me lesionaré menos y trataré de vivir tanto como tú. Lo besé. Está bien. ¿Cuándo nos casaremos? Mañana. Mañana es fin de semana. Luego pasado mañana.